Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva conferencia, a este conversatorio que girará en torno a los aportes de la antropología histórica. Tenemos con nosotros a personajes que se mueven en esa área muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Gracias, profesor Luis Alberto, por moderar esta sesión. Y tenemos a los profesores Carlos Páramo, Marcela Quiroga y Natalia Ortiz. Bueno, no son todos profesores, son investigadores, pero nos van a contar sobre su experiencia en este medio. Les agradecemos muchísimo su presencia. En próximas fechas, dentro de este ciclo de conferencias que conmemora los 50 años de nuestro Departamento de Antropología, tenemos dos conversatorios. Uno que es Aportes de la Antropología Biológica y Forense, que será el viernes 4 de noviembre a las 11 de la mañana, y la conferencia titulada Una constelación humboldtiana en la historia de la americanística alemana, que se llevará a cabo el viernes 18 de noviembre a las 11 de la mañana, para que ustedes lo tengan presente. Voy a permitirme leer una breve reseña sobre el profesor Luis Alberto Suárez, y él se encargará de presentar a los otros invitados. Luis Alberto Suárez es antropólogo y magíster en Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia. Es estudiante de doctorado en Antropología de la misma universidad. Se desempeña como docente de tiempo completo en la Pontificia Universidad Javeriana. Sus trabajos de investigación se centran en Antropología del Tiempo y Antropología de la Violencia. Tiene experiencia editorial en edición de revistas científicas de ciencias sociales. Ha realizado diversos trabajos de investigación en el norte del Tolima, Nariño, Bogotá y el altiplano cundiboyacense. Actualmente escribe la tesis de doctorado sobre huacas en los Andes colombianos, titulada Nos habita y nos golpea, persecuciones o fugas o hallazgos de la fuerza en los Andes colombianos. Entre sus publicaciones están Juan Díaz, engañado por la riqueza, un artífice de la fortuna y la tragedia en el mundo colonial, y Lluvia de flores, cosecha de huesos, huacas, brujería e intercambio con los muertos en la tragedia de Armero, y huacas, teorías del mundo en los Andes colombianos. Bien, muchas gracias por la invitación a la coordinación de posgrados de la Universidad Nacional. Y pues por la presencia, digamos, de nuestros invitados y colegas. Voy a leer, digamos, la presentación de los invitados y después van a tener tiempo para presentarnos unas líneas generales de reflexión sobre la importancia de la antropología histórica en la historia del departamento, y abriremos un espacio para preguntas. Natalia Ortiz es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, dedicada a es antropóloga y ahora es magíster en antropología, pues ya se va a graduar. Sustentó su tesis con muy buen reconocimiento, dedicada a la investigación acerca de las dimensiones sociales de la comida y el comer, y es estudiosa de los pueblos andinos de Colombia y de América Latina. Pues terminó sus estudios de maestría con la tesis Que alcance para todos, comida y fuerza en los Andes, el pueblo de los Pastos. También tiene trabajo en líneas de investigación que se centran en la memoria y la historia, así como los reconocimientos culturales identitarios. Entre sus publicaciones se encuentran un capítulo de un libro, la verdad no entiendo bien el nombre, mejor los artículos Entre Lévi-Strauss y el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, y El conquistador infiel, las formas de Santiago Apóstol en los Andes centrales durante la colonia. Marcela Quiroga es antropóloga de la Universidad Nacional, magíster en etnología y antropología social y doctora en historia y civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios. Se ha desempeñado como docente universitaria. En la actualidad labora como investigadora del grupo de historia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y es profesora de la carrera de antropología de la Universidad Externado. Sus áreas de investigación se centran en la etnohistoria, la antropología política y evaluación de impactos socioculturales. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Entre la inconstancia y la incuria, la experiencia fallida de los pueblos de Misión Chimilas a finales del siglo XVIII en las llanuras del Caribe, Las políticas coloniales y la acción indígena, y el proceso de reducciones entre los pueblos muiscas de Santa Fe en los siglos XVI y XVII.
Carlos Páramo es candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Antropología Social y antropólogo de la misma universidad. Es docente del Departamento de Antropología desde el año 2006. Trabaja en los campos de la antropología histórica, simbólica y de la música, y su producción ha girado principalmente en torno a las regiones amazónica y andina y a la relación entre las artes y la antropología. Cuenta con varias publicaciones sobre la literatura y la historia de la Amazorinoquía, entre estas Lope de Aguirre o La vorágine de Occidente, Selva, mito y racionalidad, y varios artículos en torno a La vorágine de José Eustacio Rivera. Entre sus publicaciones recientes se encuentran en coedición con Claudia Steiner y Roberto Pineda Camacho, El paraíso del diablo, Roger Casement y el informe del Putumayo, un siglo después. Actualmente se halla trabajando sobre la cosmología telúrica, la evangelización y la noción de tiempo histórico en varias sociedades de los Andes, y prepara la publicación en 2017 de su trabajo Sherlock Holmes contra Jack el Destripador, magia, ciencia y brujería en los albores de la antropología disciplinar. En el año 2015 la Universidad Nacional le otorgó la distinción por docencia excepcional e investigación meritoria. Entonces, estos son nuestros invitados. La idea, como les digo, es como que revisemos someramente la historia de la antropología histórica en el Departamento de Antropología, los aportes, y que nos conozcamos un poco en diferentes momentos de la formación. Planteadas así las cosas, entonces escucharemos a Natalia Ortiz primero. Buenos días, ¿se escucha? Sí. Buenos días, gracias Luis Alberto por la presentación, le agradezco al departamento, a los posgrados en antropología por su invitación, me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Y lo tengo que decir que me siento muy honrada porque la historia hace algún tiempo no es mi fuerte, aunque durante mucho tiempo sí lo fue. Entonces, por eso es algo muy chévere estar aquí, compartir mi experiencia con la historia en relación con la antropología, a pesar de que ya no es el área que enfáticamente trabajo como antropóloga. Cuando yo entré a estudiar, a mí sí, lo que más me gustó, lo que más me empezó a gustar fue la historia y los trabajos de antropología histórica, sobre todo, gracias a los profesores Augusto Gómez y Carlos Páramo. Y a raíz de esto, sobre todo las clases sobre mundo andino de Carlos Páramo, me empezó a interesar muchísimo cómo se leían, cómo se interpretaban, cómo se transfiguraban las imágenes religiosas, ciertas imágenes religiosas del catolicismo en los Andes peruanos. Después me empecé a perfilar mi tesis de pregrado acerca de la coca y acerca de la hoja de coca en el macizo colombiano durante el siglo XVII y cómo existía una red de comercio muy similar a una que existía en el Perú, en la que se llevaba de las tierras bajas del Alto Magdalena al macizo colombiano, que ahora habitan los Yanaconas. Había una serie de intercambios de hojas de coca por oro o plata. En esa época había un pequeño auge minero en esa región. Lo hice un poco porque no me sentía muy etnógrafa, pero después encontré que sí era etnógrafa y terminé no abandonando, pero sí dedicándome más completamente a la etnografía. Sin embargo, cuando estaba haciendo la maestría siempre estaba la pregunta por la historia, y la historia y las preguntas que hacían los historiadores a los antropólogos y los antropólogos a la historia siempre me siguieron generando una gran cantidad de preguntas que en últimas yo creo que le dieron el peso al producto que obtuve como mi tesis de maestría. Y esta pregunta es sobre todo la pregunta por quién hace la historia, o en digamos términos más técnicos, quién es el sujeto de la historia. Esta pregunta es muy importante porque es una pregunta muy importante en términos teóricos para los antropólogos, casi en términos filosóficos, hasta si uno quiere de alguna manera existenciales, místicos, etcétera. Es quiénes son las personas o cómo conceptualizamos a esos, llámese individuos, sujetos, agentes, que hacen la historia y que en última son los que producen cambios, o más bien cómo se lee el cambio social. Es una pregunta que yo considero supremamente importante que se hace en la historia
y yo creo que es una pregunta que los antropólogos estamos en toda la capacidad de responder y aportar de frente a ciertas formas de leer la historia como una serie de efectos concatenados, una noción de causalidad acorde a la racionalidad occidental. Entonces, de cara a eso, los antropólogos estamos en capacidad de responder ¿quién hace la historia? La pregunta por quién hace la historia también es una pregunta por cómo se entiende el tiempo, cómo nos ubicamos en razón del tiempo. Como dice una antropóloga del externado, tiene un texto sobre el tiempo muy bonito, ella se llama Alexandra Peña, tiene un artículo sobre el tiempo y una tesis sobre el tiempo entre los MISAC. El tiempo tiene que ver con la forma como se disponen las gentes de un pueblo para asumir la existencia. Es una pregunta, como les digo, profunda y que nos puede llevar a pensar, por ejemplo, cómo en ciertas corrientes filosóficas, religiosas o espirituales, por ejemplo, cómo observan los budistas el tiempo. Para los budistas el tiempo, o más bien su existencia, para los budistas su existencia o la existencia se plantea más bien como una constante atención al presente, de modo que el pasado o el futuro son proyecciones de la mente, una especie como de alucinaciones de cómo es la vida. La vida para ellos es lo que está pasando justamente en este momento. Eso está presente en muchas filosofías orientales. Entonces, esta pregunta por el tiempo y esta pregunta por quiénes son los que hacen la historia nos lleva a esta serie de reflexiones que, bueno, los pueblos responden de distintas maneras. La pregunta por el tiempo y por quién hace la historia también nos llama a preguntarnos cómo comprendemos nuestras acciones como seres humanos en tal o cual lugar, en tal o cual tiempo. De modo que es una pregunta, inclusive si uno está haciendo una indagación etnográfica, algo sobre el presente, de todas maneras es algo teórico fundamental preguntarnos cómo se mueve, cómo comprendemos lo que hacemos, cómo se comprende en tal o cual lugar, cómo podemos actuar, qué es lo que hace que alguien haga esto y no aquello. De modo que aunque no estemos hablando del pasado, estamos preguntándonos por la historia en esa medida. La antropología le ha dado respuesta a estas preguntas a lo largo de su historia de distintas maneras. Las corrientes funcionalistas o estructuralistas concebían que la posibilidad de acción de ciertas culturas, de los llamados primitivos, nativos, etcétera, estaban supremamente supeditadas a la tradición, a una proyección que hacen las sociedades acerca de sí mismas a través del tiempo, de modo que, o a la genealogía o a las normas de parentesco, de modo que en esas teorías no había mucha posibilidad de que alguien tuviera iniciativa histórica, porque ya todo estaba más o menos, la vida de cada quien estaba predestinada, por decirlo de alguna manera. Aparecen las críticas a la modernidad que van desde Marx, Althusser, bueno, todo lo que tiene que ver con corrientes posmodernas, poscoloniales, etcétera, y empiezan a cuestionar ese lugar que le da la antropología a la acción humana. Pero también cuestionan a la forma histórica de comprender la acción humana, que es la del sujeto racional, que se comprende como la unidad de alma, cuerpo, mente y conciencia, única e indivisible, que se encuentra en condiciones de igual a igual con sus pares, que existe en cuanto piensa a sí mismo y al mundo, y que además es capaz de extraponerse a sí mismo de las condiciones sociohistóricas de su existencia, por lo que es capaz de afirmarse como hacedor de la historia, dueño de su propio destino. A mí, cuando entré a estudiar antropología, yo lo hice en parte porque leyendo cosas de psicoanálisis me parecía supremamente interesante el hecho de que uno no fuera dueño de su propio destino, de que habían, bueno, todas estas cosas de principios del siglo XX que le decían desde el inconsciente que hay una serie de mecanismos dentro de la cabeza de uno que hacen que uno actúe y que uno no se da cuenta. Y por ese lado encontré que también estaba la cultura, y entonces, ¿qué pasa con la cultura? Que yo de todas maneras, aunque me entienda o me hagan entender
como o que tenga la ilusión o algo por el estilo de ser un sujeto racional que se piensa a sí mismo, que puede extrapolarse a sus condiciones sociohistóricas, que tiene conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, hay algo que hace que yo no sea dueña de mi propio destino o que otras personas no sean del todo dueñas de su propio destino. Entonces aparecen las críticas de los estudios subalternos a la poscolonialidad, y a mí me parecen muy interesantes algunas preguntas que ellos se hacen, y es que además de preguntarse por quién es que hace la historia en la medida de si la historia es de quienes la escriben, que también puede ser, ¿no? Porque pues es el mecanismo por el cual se hace la historia o se lee, pues es en gran medida lo escrito o lo verbalizado, aunque no esté necesariamente en documentos, etcétera, etcétera. Es una forma de comprender la historia, ¿no? Entonces ellos se preguntan también por qué hay, además de qué hay detrás de estas personas que tienen el poder y la capacidad de escribir la historia de la India, por ejemplo, de otros subalternos que no están en ese papel, en ese lugar de escribirla. Entonces empiezan a ver que en esos documentos también la historia la hacen otros, ni siquiera la hacen, pero no la hacen en la medida de la racionalidad occidental, sino que aparecen otra serie de elementos que se escapan a ella, pero de todas maneras están escritos en esos documentos, como por ejemplo, bueno, y ellos hacen mucho énfasis en las rebeliones, y y un poco haciéndole contrapeso a esta lectura de que son hechos irracionales, movidos por la emotividad y por el calor del momento. Entonces se reduce a la irracionalidad la explicación de esos eventos tan fuertes y tan, pues, que son nuevamente lo que mueve la historia, lo que genera el cambio. Pero además de las rebeliones y de cuestionar esa interpretación a partir de la racionalidad occidental, ellos empiezan a ver que algunas sublevaciones son movidas por dioses, por entidades que escapan que no son seres humanos. Y entonces ahí es cuando aparece, o pues no hay, pero es uno de los brotecitos que han habido a lo largo de la historia y de la antropología, de cómo entender la acción humana. Y esto es lo que quiero llamar la atención con mi participación en esta conversación. Y es que es pensar también la posibilidad, y es algo que yo he podido desarrollar a lo largo de mi trayectoria en el departamento, es la posibilidad de pensar que existen otras agencias, otros sujetos, otras conciencias que hacen historia. Y esto pues uno lo encuentra en un montón de formas en las que los antropólogos y las antropólogas se han acercado a las cosmologías. Por ejemplo, en el Amazonas, la existencia de múltiples subjetividades, bueno, pues puede recibir muchos nombres, agencias, subjetividades, conciencias, y que en últimas es la pregunta por quién tiene capacidad de conocer, quién tiene capacidad de decir, de actuar sobre los demás. En numerosas etnografías uno encuentra que en muchos lugares no son solo los seres humanos los que tienen capacidad de actuar, sino también de actuar sobre los seres humanos y sobre su naturaleza. O sea, no somos el centro de la existencia del mundo, que era algo que a mí me chocaba un poco en una época cuando yo veía que había gente que se ponía furiosísima cuando tumbaban un árbol en Cartagena y desplazaban un poco de pajaritos. Entonces a mí me parecía terrible porque tantos desplazamientos humanos que hay en Colombia, ¿por qué no se ponen bravos por los desplazamientos humanos? Pues una cuestión de hacer conciencia de que esas otras formas de existir, nosotros no somos el centro del universo, pues, y que en muchos lugares también esos seres que no son solamente animados o lo que nosotros consideramos animados, son los que tienen acción, los que tienen capacidad de leer y de pensar el mundo. Pues un ejemplo muy claro de eso es el perspectivismo de
Eduardo Viveiros de Castro. Y encontrar todas estas cosas me fue supremamente útil para mi tesis, porque yo descubrí el agua tibia en los Andes desde hace como 40 años. Habían estudiosos de lo andino que insistían en que en los Andes pasaba algo así como en la Amazonía, que existía, que era las relaciones humanas, las relaciones sociales no solo eran sostenidas entre los seres humanos, sino que también se establecían relaciones sociales efectivas, o sea, con una lógica, no solo por el hecho de que porque son indígenas o porque son otros, entonces los antropólogos vamos a creer que ellos pueden creer que eso es así, sino que existe una lógica detrás de todo eso a la cual es posible comprender y darle un sentido en la medida que el español y la ciencia nos permite. Entonces en los Andes también mucha gente, muchos antropólogos, historiadores también se dedican o se han dedicado a observar que existe también esa red de relaciones sociales que no es sostenida solamente entre los seres humanos y que existe además una capacidad, que la capacidad para que esa red de relaciones o para que las cosas pasen o para que la gente actúe no es ni racional, ni tampoco se trata de los sujetos autocontenidos, cognoscentes que se piensan a sí mismos y piensan al mundo como centro de todas las cosas, que es propio de la racionalidad occidental, sino que existe también algo que anima, que no está solamente en la mente o en la voluntad, o algo que le da voluntad a las personas. Existen una cantidad de conceptos al respecto en los Andes: Sami, Samay, Kalpa, ánimo, etcétera. Son tantos que uno dice, de verdad, para esta gente eso era muy importante, esto que anima y que los anima y que mueve el mundo, y esto todavía en muchos lugares es lo que le da voluntad a la gente para hacer. Es una cosa que constituye el cuerpo al tiempo que las emociones y al tiempo que el carácter. De modo que también, por ejemplo, esas preguntas sobre la acción, sobre quiénes son los sujetos, sobre quiénes son los agentes de la historia, son preguntas por cosas que aparentemente a veces son como el lado místico de la antropología. Entonces, la enfermedad, los sistemas médicos. Yo encontré, llegué a esta forma o a esta entidad que mueve las relaciones humanas por el sistema médico de los pastos del sur de Nariño. Y es que existen momentos enfermedades en los que la gente no tiene capacidad de nada, que existen unas enfermedades que se llevan a la gente, que les despojan de eso que les da el ánimo, que les da la voluntad para hacer y hacer las cosas. Esto que se les va a la gente con ciertas enfermedades es algo que yo doy en llamar fuerza, en razón de una serie de escenarios en los que ella aparece y en los que ella es transmitida, que está, por ejemplo, en la chicha, en el aguardiente, en la forma como la gente se forma para hacer. Entonces, pues una serie de mecanismos terapéuticos para que la gente se porte, para que la gente y las cosas además se porte como tiene que ser, por decirlo de alguna manera, para que la gente sea y no sean flojos, desprovistos de ánimo, sin voluntad, enfermizos. Entonces creo que también esto es de alguna manera un problema o un tema que también tiene que preocupar a la antropología como un problema histórico, porque es en últimas, ¿qué es esto que están las personas que los hace moverse y que los hace estar dispuestos a actuar en el mundo? Encontré que esta entidad que yo llamo fuerza está no solo en los seres humanos, sino que es lo que está lo que medían las relaciones de reciprocidad con la tierra, con la naturaleza, etcétera, para que esta sea para que ella dé
para que ella dé alimentos, para que propicie la abundancia, la prosperidad y en suma el bienestar, no solo biológico, orgánico, como se le llame de las personas, sino también social. Entonces creo que hay una serie de preguntas que nos invita a hacer la historia a los antropólogos, aunque no nos dediquemos precisamente a la historia o al pasado, y que de todas maneras son fundamentales, están en el núcleo de lo que hacemos como antropólogos, en indagar quiénes son los que hacen el mundo y cómo lo hacen. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a Natalia por su intervención y las preguntas, muchas que nos deja abiertas. Les pediría que las fuesen teniendo en cuenta para, digamos, cuando terminen de hablar los tres, podamos plantearlas en una discusión. Entonces escuchamos a Marcela Quiroga del ICANN y la Universidad Externado. Pues muchas gracias por invitarme. Yo creo que lo que voy a hacer hoy es participar, pues comentarles y compartirles un poco lo que ha sido mi experiencia, ¿no?, como antropóloga y por qué llegué al campo de la antropología histórica o de la etnohistoria. A diferencia de Natalia, cuando yo me gradué, que hace ya comienza a ser un tiempo, lamentablemente, la antropología que yo vi era una antropología muy clásica, ¿no? O sea, era una antropología que todavía hablaba de la objetividad. Era una antropología, con el profesor Vasco vi clases sobre la objetividad del antropólogo. Era una antropología que era muy indigenista, o sea, yo creo que somos de las últimas generaciones que hicimos trabajo de campo, o sea, y las tesis eran monografías, sobre todo con comunidades indígenas. Era una antropología, por ejemplo, que aún no aceptaba muy bien la antropología urbana, y creo inconscientemente que tampoco era una antropología que tomara muy en cuenta la historia, ¿no? Era una antropología de todas maneras como muy marcada todavía en el estructuralismo de Lévi-Strauss, en esa diferencia entre sociedades frías y sociedades calientes, ¿no? De cierta manera, de que las sociedades indígenas no tenían historia y pues no eran como actores de dinámicas historias. Creo que eso fue el cuadro, digamos, de un poco en que me formé, pero también, hablando con Carlos, discutíamos que es muy raro que gente de esa generación, pues la mía más vieja que la de Carlos, un año, bueno, pero sí, bueno, pero terminamos finalmente preocupados por una serie de problemas históricos, cuando realmente, cuando nosotros vimos antropología, los que hacían historia eran los que veían el curso con el profesor Hermes Tovar, y ninguno de nosotros vio el curso con Hermes Tovar. Entonces, pero finalmente por distintos caminos llegamos a estos problemas de la antropología histórica, que me parecen que son muy grandes, o sea, son muchas preguntas y que aborda varios temas. Sin embargo, a pesar de esa antropología, digamos así, que me tocó, de alguna manera también estaban los historiadores, ¿no? Los profesores de historia, como que el profesor ayer mencionaba, el profesor Roberto Pineda, Abel López, y yo me acuerdo también mucho de Mauricio Archila, que creo que fueron muy importantes en nuestra formación como antropólogos, y quizás si en esa época uno no hacía la relación, pues fueron insumos para lo que hacemos hoy en día. Mi preocupación por la historia comienza realmente en el campo, cuando yo empecé a hacer mi trabajo de campo con los Coreguaje, ¿cierto? Y me encontré que había una serie de proposiciones que ellos hacían que yo no entendía y que solo podían ser entendidas desde una perspectiva histórica. Y eso sucedió después con los Chimila. Entonces creo que ese interés por la historia nació de una necesidad de comprender, así como en términos de Marc Bloch, una problemática. Eso no lo sabía en esa época, ¿no? No he hecho el doctorado, pero sí era entender una problemática desde el presente, ¿no? Y, o sea, hay unas configuraciones sociales y culturales que yo no las podía entender si no las veía desde una perspectiva histórica. A ver, ¿por qué un antropólogo debería hacer historia? Yo sí creo que debe ser algo que debe ser innato a nuestra formación. Creo que la historia que nosotros hacemos es distinta a la de los historiadores, creo que las preguntas son distintas, creo que los enfoques son distintos. O sea, yo no me considero historiadora, yo hice un doctorado en historia, pero creo que mis preguntas siguen planteadas desde la antropología. ¿Por qué? Porque es importante, porque creo que la historia nos ayuda a relativizar este presente, ¿cierto? En el caso de nosotros, por ejemplo, entender que las entidades son móviles, que la cultura es dinámica y no es estática, ¿cierto? Cuando uno ve una cultura desde una perspectiva histórica, uno ve que la cultura no es ni esencialista ni substancialista, ¿sí?, sino que se transforma en el tiempo y que es producto de contextos históricos determinados.
Otro elemento que también discutí ayer con Carlos es darle como también la posibilidad de esos actores históricos, ¿cierto? Y sobre el campo indígena, porque yo sí trabajo sobre todo con indígenas, como producto de esa formación, entender pues que son actores que tuvieron reacciones, que ahí sí, como tú dices, ¿no? Que son agentes, que tomaron decisiones en determinados contextos históricos. Entonces, de alguna manera, creo que es toda esa relatividad que da la historia para entender que lo que hoy vemos no necesariamente está fijado en el tiempo, sino que es producto de procesos, de dinámicas, de elecciones, de los distintos actores históricos, ¿no? De las comunidades o grupos. Y por eso me parece que es importante que hagamos historia. O sea, si nos quedamos con una visión del presente solamente, vamos a tener como una radiografía que no es muy completa, ¿no? Porque ese presente es producto también pues, de unos contextos y de unas relaciones históricas. Creo que resumo rápidamente. No sé, después con más preguntas. Bien, muchísimas gracias a la posgrados en antropología, de nuevo por esta invitación, siempre feliz a estos espacios, y un saludo para todas y para todos. Por supuesto, particularmente a mis compañeras y mi compañero de mesa, que siempre pues tengo una relación, y vale decirlo, muy cercana a los tres, como colegas, como amigos, y entonces pues eso lo hace uno sentir tanto más a gusto en este espacio, como es un gusto estar con todas y todos ustedes, con quienes también, con la gran mayoría, tenemos una relación a veces de larguísima data, extremadamente próxima en distintas acepciones. Yo le comentaba ayer a Marcela que nos vimos para un café y estábamos hablando sobre la jornada de hoy, que si le soy franco y poniéndolo en una nota un tanto leve, que en absoluto es irreverente, pero que habla un poco también de las coincidencias de este momento, yo ya estoy un poco, si se me permite, aprensivo a hablar de antropología histórica, porque se ha vuelto un asunto recurrente en los últimos tiempos. Es decir, hay como una alineación astral que ha hecho que no más en el último semestre hayamos hablado del mismo asunto en el ICANN, de la próxima semana hablaremos del asunto, nos hemos encontrado con Marcela, con el profesor Pineda, con Jorge Gamboa en distintos escenarios, con François Correa, en fin, y no quisiera ser demasiado redundante con lo que digo, a riesgo de ya volverse un discurso automático. Ahora bien, cualquier vida, o de eso estoy yo convencido, cualquier vida es una suerte de tema con variaciones. La vida de uno en clave biográfica bien pudiera ser la variación sobre un tema previo, o en últimas uno es un tema que se registra en muy disímiles, distintas, pero en últimas enlazadas variaciones, con arreglo a símbolos, con arreglo a referentes distintos. Quisiera hacer una variación sobre temas previos. Supongo que lo que uno siempre dice es una variación sobre temas que ya están previamente establecidos, y a lo sumo busca recombinarlos de una manera lo suficientemente auténtica como para que parezca un tema original. Y en el caso que hoy convoca, al menos permite ponerlo, como ya lo han hecho Natalia, como lo ha hecho Marcela, en una clave relativamente distinta, y comienza por la memoria personal. En tanto hablamos de los 50 años del departamento, y en tanto uno de los comunes denominadores que tenemos quienes estamos en esta mesa es que todos somos egresados de este departamento y hemos tenido relaciones de larga data con este. Hay una cosa que quiero mencionar que caí en cuenta hace relativamente poco, y es que Marcela y yo, que en última sí somos de la misma generación, estamos hablando de la generación de estudio, Marcela y yo, que somos esencialmente de la misma generación, somos de la generación de los 25 años del departamento.
Es decir, y creo que es hora de hacerle un sentido homenaje a esa relación, a esa generación que no experimentó fastos tales como la presente, pero que justamente nos permite hablar, si vale la figura, hablar como desde cierto lugar un tanto pivotal en la historia del departamento, cierto momento que en este momento sería la mitad del departamento. Luis Alberto no está demasiado lejos tampoco de ese universo. Y creo que a nosotros nos marcó, así fuera, con evidentemente las diferencias que puede producir un año académico, que a veces son sustantivas, a veces la combinación de los elementos produce a la larga resultados distintos. Creo que sí nos ampararon ciertos asuntos colectivamente que en últimas fueron decisivos en lo que vino a condicionar cierto clima actual. Valga decirlo, gente muy significativa e influyente hoy en día en el campo amplio de la llamada antropología histórica, como diría yo, por ejemplo, Jorge Gamboa, es también de esa generación. Él sí fue alumno de Hermes. Creo que nos marcaron algunos asuntos y es donde se entrecruzan, digamos, las vocaciones o las contingencias personales con un espíritu de los tiempos. Comencemos por las primeras. Tal vez una de las ironías en múltiples sentidos que conllevan a que yo esté en esta mesa hoy en día es que yo, si algo tenía claro, y tal vez muchas y muchos me han escuchado decirlo en ámbitos más formales o informales, si algo tenía absolutamente claro cuando ingresé a la Universidad Nacional en 1991, o mejor cuando me presenté a la Universidad Nacional, es que por razones que comienzan por ser profundamente personales y familiares, si algo tenía claro es que no quería estudiar antropología. Sí, estaba absolutamente claro que si de algún lugar quería yo estar bastante lejos, por todo lo que representaba en términos familiares, era antropología. Digamos, Pero si algo yo tenía muy claro en la vida es que quería estudiar una de dos cosas, y era o Bellas Artes o Historia, de tal manera que eso terminó resolviéndose por caricellazo, genuinamente por caricellazo, y me consigné al destino. Y no se podía además presentar la una como opción secundaria a la otra. Terminé presentándome a antropología porque historia la abrían un semestre después. Era la primera cohorte que se abría. Ya se sabía que iba a haber historia, pero había que esperar un semestre. Entonces, como ha sido el destino de muchas y muchos, terminé yo ingresando a antropología para escampar un semestre, mientras me trasladaba a historia. Siempre debo manifestar públicamente, y creo que estos son los espacios como ningún otro para hacerlo, una deuda fundamental con personajes que han incidido en la historia de uno más allá inclusive de lo que uno pudiera a veces verbalizar o de lo cual ser consciente, y yo le debo en una buena medida a los profesores Gerardo Ardila y Jaime Arocha el haberme quedado en antropología más de un semestre, digamos, haber sido capturado, enamorado para la disciplina más de un semestre, y con todas las enormes diferencias que pueda yo tener hoy en día con el profesor Ardila o el profesor Arocha en muchos otros asuntos, tengo con ellos una deuda de vida que siempre es bueno reconocer. Y eso es lo que permitió, de alguna manera, ubicarme frente a la historia de una manera distinta. Con el tiempo he venido yo también pues asumiendo casi que la pseudotitularidad como historiador, y eso queda muy claramente inscrito cuando uno es presentado o se presenta como candidato a doctor en historia. Es siempre el centavo que le falta para el peso, y hay que ver ese centavo, lo que duele y lo que cuesta. Pero el punto, yo nunca personalmente me he sentido muy ajeno al mundo de la historia, y con el tiempo definitivamente nunca, decididamente nunca me he sentido ajeno al mundo de la antropología, y en ese sentido tiendo a tener para ciertos fines una personalidad algo esquizoide. Tanto más cuando encuentro enormes disonancias entre la historia y la antropología para ciertos fines, pero también enormes asociaciones estructurales. El punto es que decía,
en la conjunción entre el destino personal, las contingencias y las vocaciones personales y el clima de los tiempos, creo que algo que sí signó a nuestra generación, un año para arriba, un año para abajo, en fin, fue que somos la generación que tuvo como núcleo, que revolvió en torno a la fecha 1992. Y eso es significativo porque fuimos la generación que tuvo presente dos asuntos fundamentales: la Constitución del 91 por un lado, y por otro lado la celebración o la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América, que entonces se discutía mucho si era descubrimiento, si era encubrimiento, si era invasión, si era exterminio, etcétera, etcétera. Pero creo que eso sí puso bastante presente en las consideraciones de nuestra generación un diálogo con la historia, y permitió tener una llave de acceso a ciertos contenidos de una manera particular. Vamos, creo que el término es un poco odioso, pero esas agendas que caracterizan a cada generación condicionan cómo uno se alinea frente a los contenidos aparentemente neutrales de distintas asignaturas y la influencia de distintas maestras y distintos maestros. Yo me atrevería a decirlo de facto: la generación de las estudiantes y los estudiantes de pregrado de antropología que están hoy en día están irremediablemente marcados por la actual situación de diálogos, independientemente de cuál sea el resultado. Digamos, esto ya condicionó un clima particular para alinearse frente a distintos contenidos y darles cuerpo, darles vida, darles una materialidad característica que muy probablemente incidirá de facto, más allá de lo que se quiera, sobre sus destinos profesionales, sobre sus consideraciones, sobre cómo ustedes toman la temperatura de lo que está ocurriendo en el mundo en muy distintas claves. Y creo que en nuestra generación fue la Constitución y fue el año 92. Y eso permitió leer de una manera característica distintas asignaturas y sucumbir particularmente frente a la influencia de unos profesores y de profesoras que dialogaban de facto con la historia. Y yo quiero verdaderamente mencionar, digamos, unos nombres que en la generación mía fueron decisivos para esos fines, y creo que decididamente pues uno de los personajes que verdaderamente nos encaminó hacia el diálogo con la historia, bien fuera en las materias de etnohistoria, pero asimismo en otras materias, fue el profesor Roberto Pineda Camacho, y creo que en ese sentido su influencia es inapelable y decisiva. Ahora bien, también fue el momento en que ingresó el profesor Augusto Gómez, y también su influencia creo que fue ostensible, y un personaje que yo creo que el Departamento de Antropología también está un tanto en mora de hacerle un reconocimiento. Siempre emerge mencionado, pero que yo creo que fue decisivo. Y lo digo en esa clave emotiva porque no está entre nosotros ni ha estado muy presente en el reconocimiento del departamento, pero que hizo parte del departamento, de facto, de la vida del departamento y de la vida en lo que importa, de la vida emotiva del departamento, que fue el profesor Abel López. De manera muy curiosa, porque el profesor Abel López venía al departamento de Historia y cumplía lo que técnicamente se llamaba un servicio. Era una asignatura que obedecía a razones coyunturales y era justamente las discusiones en torno al 5º centenario, y para llegar a discutir el entorno cultural fundamentalmente europeo que determina la experiencia del encuentro, si se quiere, la invención de América, Abel dictaba un curso que se llamaba Europa y España del siglo XIV. Era la Edad Media. Dictaba cursos de Edad Media, pero se concentró en un curso sobre las crisis del siglo XIV. Y el método del profesor Abel López era un método, o tal vez siga siendo, un método muy particular. Abel por lo general lo que hacía era comentar libros. Digamos, su método de enseñanza era comentar libros, era presentar 2 o 3 o 4 o 5 libros. Yo me atrevería a decirlo, y lo digo entrañablemente, y lo hemos comentado con Luis Alberto en otras ocasiones, sin que le amparara ningún tipo de interés personal o comercial en el asunto, Abel vendía libros.
porque era tal el poder cautivador que se volvía punto de honor hacer la lista de los títulos que él recomendaba y ver cómo los obtenía uno de manera legal o ilegal. Y verdaderamente era casi que, y yo creo que eso no es un mérito menor, el que le ponga a uno de alguna manera una lista de libros por trabajar y disfrutar. Y yo recuerdo mucho la influencia que ejerció Abel con ese método tan característico, porque nos permitió abrirnos a un mundo que en ese momento tal vez causaba comparativamente más fascinación a aquel que genera ahora, y eso es evidentemente porque ya nos distancia un cuarto de siglo con ese momento. Era el momento en que se estaba descubriendo, por un lado, la historia cultural en su variante británica o estadounidense, pero asimismo era el momento del cenit de popularidad de la llamada historia de las mentalidades, de factura francesa, y que participaba de un diálogo muy fértil, pero no exento de enormes contradicciones y a veces reducible inclusive a diálogo de sordos, entre la versión estructuralista de la historia y la versión estructuralista de la antropología en Francia. Como sea, lo esencial del asunto es que nos permitía tener una aprehensión del pasado en una clave que me atrevería yo a decirla era profundamente antropológica, que no inclusive etnográfica. Era la posibilidad no solo de entender los procesos desde la larga distancia, es decir, como quien se aleja de algo para ver el patrón y su momento, su movimiento, si se quiere, en últimas eso que uno pudiera llamar de manera estructuralista la historia, sino poder acercarse a tal grado de proximidad a un momento característico, un evento característico en la historia, como para ver que allí también había carne, había vida, había aliento, había sentimiento, había interacción entre personas. Y que esos gestos, esas palabras, esas coreografías, como inevitablemente se ve todo lo que ocurre en cualquier cultura desde lejos, obedecían a patrones culturales, es decir, que uno podía hacer una suerte de etnografía o leer etnográficamente el registro histórico para también entender allí lo que también ciertos historiadores de las mentalidades en su momento dieron en llamar otras estructuras tanto o más profundas. Es decir, que el evento histórico tenía una estructura de determinancia cultural que era tanto o más profunda y larga que la propia larga duración histórica, como la entendían los historiadores. Y eso, digamos que por ese lado fue tremendamente influyente por parte de las lecturas que nos dio a leer con enorme generosidad el profesor Abel López, que tenían como referente el occidente medieval, pero que hicieron justamente porque era la época del descubrimiento, del diálogo, la discusión sobre el descubrimiento, una enorme resonancia con otros contenidos en otros contextos. Yo tuve como profesor de Historia de Colombia alguien a quien también debo hacerle un reconocimiento y que sigue siendo un muy prestante y celebrado maestro en el departamento de Historia, que fue el profesor César Ayala. Y me parece importante también mencionarlo por una razón, porque él daba el curso de Historia para Antropología y nos puso a hacer un examen final absolutamente traído de los cabellos, que dejó una enorme lección pedagógica bien vista. Y es que su trabajo, él giraba y sigue trabajando sobre populismos en América Latina, y uno de los epicentros de su trabajo ha sido el gobierno de Rojas Pinilla, etcétera, la historia de la Nápoles, su trabajo sobre Alzate Avendaño, fue verdaderamente su misma clase en historia para antropología, no había un particular, entonces supongo yo, sesgo hacia la antropología, creo que para bien, porque esas concesiones a veces no necesariamente son sanas, pero el trabajo final que nos puso a hacer fue coger el proceso contra Rojas Pinilla en el Senado y dramatizarlo. Fue repartirnos los papeles, no todos, a mí no me tocó ningún papel porque tocaba rifarse los papeles, nosotros hacíamos de productores de distinta índole,
Era un poco al azar el asunto, pero pues distintos compañeros hoy que tienen muy distintos caminos, no puedo evitar recordarlos a estas alturas como Lleras Camargo, como Rojas Pinilla, como la viuda de Gaitán, como etcétera, 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 etcétera. Y son las horas en que recuerdo inclusive sus parlamentos. Creo que el que se robó el show fue el abogado de Gaitán, que era Francisco Romero. No, Romero, Pacho Romero, el que le decíamos Pacho Canzón. Él era un estupendo actor. Y eso pudiera parecer una anécdota, pero me lleva en últimas al punto con el cual quiero cerrar en un trecho, con respecto a lo que yo considero que es el papel de la antropología histórica. Había otros personajes que también se fueron sumando a ese tren y que yo creo que en su momento jugaron un papel determinante. No me tocó a mí Marta Zambrano, pero evidentemente la influencia de Marta fue para la generación siguiente muy, 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 muy importante. Y también, por ejemplo, yo creo que tuve la fortuna de haber tenido un curso de etnohistoria con la profesora Adriana Maya por una razón significativa, y es que era el primer curso que se daba de etnohistoria orientado al trabajo con sociedades afroamericanas y afrocolombianas. Es decir, esto ya mostraba el ingreso de otros elementos en la discusión. Empero también me parece muy significativo mencionar, porque ahí se van como sumando los elementos en esta curiosa cocción de lo que yo estimo en la antropología histórica, y en esto en absoluto me arrogo ser el vocero de una interpretación consensuada. Y por otro lado, y de una manera que parecía radicalmente distinta, creo yo que alguien que influyó enormemente en mis consideraciones en ese horizonte fue el profesor Luis Guillermo Vasco. Más allá, evidentemente, de su arrolladora personalidad y muy a veces difícil personalidad, inclusive en el ámbito de la militancia política, estábamos en lugares completamente opuestos y eso era notable. Natalia mencionó algo que yo creo que amerita ser relativamente condicionado con respecto al animismo amazónico y al animismo andino. Y yo creo que si algo muy tempranamente aprendimos muchos y muchas con el profesor Vasco, era justamente la existencia, inclusive la influencia en todos los horizontes de la vida social de los elementos en otros mundos posibles. Me explico. En ese momento estaba en caliente el trabajo del profesor Vasco en Guambía, y era evidente que eran agentes históricos y políticos hechos que en nuestro mundo no consideraríamos como tales y que más bien consideraríamos como contingentes, objetivos o como simplemente elementos infraestructurales. La lluvia, el aro iris, el espíritu, no estoy haciendo un chiste del páramo, el pichinizac. Es decir, elementos que tenían, que en otros mundos posibles, en otras cosmologías, eran agentes que uno pudiera llamar históricos, que tenían capacidad de decisión, que tenían un temperamento inclusive político, que protegían o que condenaban en relación al pacto que establecían con los humanos, que solo eran un elemento más de una relación donde también se establecían relaciones con animales, etcétera, etcétera. Yo no sé si el profesor Vasco a estas alturas se pudiera sentir elogiado o ofendido con lo que digo, pero creo que quienes le tomamos en serio ese respecto aprendimos a ser intuitivamente animistas. Y eso nos ayudó bastante luego en la persecución de otros caminos de interpretación etnográfica o histórica. Todos estos antecedentes que pudieran ser un tanto disgregados y que no parecieran establecer, vuelvo y digo, una suerte de gramática entre sí, se unen, vuelvo y digo, por ese espíritu de los tiempos. Era tratar como de alinear esas discusiones muy distintas, en claves muy distintas, de cara a unos problemas colectivos. Y mi generación, como generación que fue del quinto centenario y que estaba además cruzando esas discusiones con las discusiones sobre la Constitución,
Empezamos, yo creo que de manera muy distinta, pero esencialmente en el mismo espíritu, encontrando consonancia entre entre esas muy distintas influencias para responder a asuntos fundamentales. Y al menos en términos de mi experiencia personal, digamos que había algunas cosas que a la larga son sintomáticas de los problemas de esa época y fueron mis propias pesquisas intelectuales entonces y lo que terminó siendo mi muy dilatada tesis de grado en pregrado. La mía fue la generación, y yo creo que esto es significativo también porque marcó mi generación, fue la generación de la insurrección de Chiapas. Y esto mostraba, digamos, la emergencia todavía de ciertos patrones recurrentes en la historia que se veían emparados en secuencias históricas de larga duración y que requerían ser interpretadas de esa manera. Pero por otro lado, y eso era algo que estaba muy candente entonces, inclusive en antropología y en la Universidad Nacional, era la época todavía de Sendero Luminoso como una fuerza significativa, temible si se quiere, pero significativa en la discusión política de la Universidad y de América Latina. Si bien cuando yo estaba en segundo semestre fue capturado Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, digamos, la presencia senderista en la universidad era muy fuerte, y más allá de la anécdota, de la circunstancia política puntual, también era el momento de tratar de leer eso en claves culturales un tanto más densas, profundas, determinantes, en la larga duración. Y todo eso se encontraba por un lado con el descubrimiento, se encontraba con estas, digamos, explicaciones que en el mejor y trascendental sentido de la palabra llamo animistas, y se encontraba con un asunto que es tal vez el que a mí me marcó y que es algo que también siempre reconoceré de mi deuda intelectual con el profesor Pineda, y era el poder del mito, de eso que damos en llamar el mito. El poder del mito en el sentido de ser también una explicación en sí misma coherente de cara a sus propias premisas lógicas, que daba cuenta del devenir y que si se veía exclusivamente desde la lente histórica occidental a veces no tenía sentido, a veces adquiría simplemente los visos de fábula, a veces los visos de explicación fantástica y de tratar de darle sentido a cosas sin sentido, pero que en sí misma consignaban otro tipo de relaciones con el mundo, con el espacio y otras formas de posibilidad. Entrar a tomar en cuenta seriamente este asunto empezaba a ayudar a amarrar los demás elementos. Permitía además entender el choque entre mundos posibles que podían ocurrir, que hubieran podido ocurrir en 1492 o que podían ocurrir, porque eso también amparó el espíritu de mi generación, un hallazgo entonces que parecía replicar la misma estructura de lo que ocurrió en 1492, que había ocurrido en 1989, pero que verdaderamente producía fascinación en el año 92, y era de pronto el hallazgo de los Nucac en Calamar, Guaviare. De pronto uno lo que encontraba era la misma situación. Mi primer tema de tesis, yo creo que en pregrado tuve más temas de tesis que novias. Mi primer tema de tesis fue justamente tratar de entender cómo los colonos habían entendido a los Nucac. Y eso fue gracias al profesor Gerardo Ardila, con quien pude viajar en la segunda expedición que salió a buscar a los Nucac. Nunca encontré a los Nucac, como les cuento a ustedes, encontré al paludismo, pero eso me permitió también quedarme particularmente entre colonos y hablar con los colonos que se habían encontrado con los Nucac en las primeras ocasiones, y encontrar una poderosa resonancia con aquello que yo leía en los cursos del profesor Abel López. Las mismas ideas, las mismas polarizaciones dramáticas entre caníbal y buen salvaje frente a otros seres desnudos que en este caso probablemente habían descubierto a los colonos,
pero donde se generaban las mismas disonancias, las mismas lecturas utópicas, las mismas lecturas infernales, los mismos miedos, las mismas aprensiones, en una situación dramática crítica, además que era la de esta primera cohorte de Nuca que rápidamente fueron diezmados por la gripa y por otra serie de vectores del mundo blanco, como había ocurrido también en la conquista. Entonces todo eso, vuelvo y digo, condiciona una lectura particular, un clima que no necesariamente es muy distinto a esa noción tan bella, poética y a la postre inasible, pero porque es poética, trascendental, más trascendental de la materialidad de Marc Bloch y de Lucien Febvre, de clima mental. Es decir, condicionaban cierto tipo de consideraciones que yo creo que fueron las que marcaron nuestra vocación, hablo a título personal, y lo demás eran variaciones sobre este tema, o el mío será una variación sobre otro tema, pero que implicaron yo me atrevería a decir, una relación muy idiosincrásica con la historia, y si se quiere, por lo mismo con la antropología. Yo suelo, y esto lo he dicho también varias veces, pero me parece importante decirlo, yo suelo estar un tanto matriculado con el área de antropología histórica, el departamento de antropología, y nunca me he sentido muy cómodo ahí, no porque no me sienta pasionalmente vinculado con eso que dan llamarse la antropología histórica, sino porque a mí hay algo que genuinamente me preocupa, y es que la antropología histórica cobre toldo aparte. Yo creo que la antropología histórica es un lugar de encuentro para las distintas ramas de la antropología y que pierde verdaderamente su lugar interesante de hacerse en tanto se aísle como un lugar particular de trabajo y no como una convergencia de muy distintos horizontes. Creo que es el punto propicio para dialogar, ese diálogo que nos resulta tan tristemente difícil entre la arqueología y la social y que ojalá fructificara mucho más. Es el punto en el cual se pudiera encontrar convergencia con la lingüística y con la antropología biológica, y es el punto también de dialogar con otras disciplinas, por cierto, evidentemente con la historia, pero también con las artes, con la literatura, etcétera. Porque verdaderamente, a mi juicio, hablar de antropología histórica es hablar de la antropología, y es hablar de la antropología de una manera epistemológica. La antropología es histórica. Así como se ha dicho, y se ha dicho de una manera que va más allá de la retórica, que hablar de antropología aplicada es negar para ciertos fines que toda antropología es aplicada. Ahí pudiera haber más matices. Lo que es incuestionable es que la antropología es una disciplina histórica. Está concebida en un marco cultural que tiene la historia como una guía determinante para dar cuenta de su devenir. La sociedad occidental crea la historia, se piensa históricamente, le resulta virtualmente contra natura pensar ahistóricamente en lo que importa. Es decir, en un orden característico del tiempo, del espacio y en el solo hecho de poder divorciar intelectualmente y que todas y todos nos resulte claro así, solo lo podamos representar en un plano cartesiano, que tiempo y espacio son unidades distintas y discretas. Eso no es una experiencia cultural universal, es algo que es característico del pensamiento occidental y del pensamiento histórico. Naturalmente, en el sentido cultural de la palabra, pensamos históricamente. Y en esa medida, a mi juicio, antropología histórica siempre ha sido, ante todo y eminentemente, hablar de la historia desde la antropología. Es decir, hablar de eso que es connatural, que determina el pensamiento antropológico, pero que por otro lado, y porque estamos hablando de antropología, justamente nos pone el desafío de salirnos de ella, para reconocer que nuestra forma de dar cuenta del devenir solamente es una posible. Hacia donde yo siempre he orientado los cursos de antropología histórica es hacia el desafío de salirse de la historia, lo cual pareciera paradójico, pero salirse de la historia es justamente reconocer el lugar de la historia, ponderarlo y examinar cómo muchas sociedades, en el caso de lo que yo he trabajado, sociedades amerindias, cómo se han relacionado con el devenir, cómo se han armado de la historia, cómo han entrado a la historia, pero también cómo todavía son capaces de salirse de la historia para ciertos fines. Es decir, cómo la historia también tiene un uso instrumental, que es el uso instrumental que uno puede dar al equipaje, al utillaje lógico de otra cultura, justamente para dialogar, para impugnar, para resistir, etcétera,
Y eso marca pues un cambio decisivo entre cómo antiguamente se concebía aquello que se llamaba etnohistoria. No voy a adentrarme en este momento en el asunto. Creo que la antropología histórica sí dio un horizonte mucho más propicio para la discusión, en tanto se hizo mucho más abierto. La etnohistoria creo que para fines de nuestro contexto sigue siendo una disciplina o subdisciplina perfectamente vigorosa y sana y en perfecto estado de salud. Pero digamos, la antropología histórica creo que tiene un marco de referencia que incluye la etnohistoria, pero que va más allá y que incorpora también la antropología urbana, que incorpora temas políticos, temas de género, etcétera, etcétera, en muy distintas claves y que nos permite además dialogar desde la antropología inclusive con el acervo occidental histórico. Es decir, uno puede hacer antropología histórica no solamente de las sociedades indígenas, y creo que no solamente es menester hacerlo, uno puede leer de manera antropológica histórica el 9 de abril de 1948 en Bogotá. Uno puede leer de manera antropológica histórica, digamos, cualquier situación característica que pareciera ser del dominio de los historiadores, pero justamente mirándolo en una clave antropológica, interpretando cierto tipo de móviles sentimentales, intelectuales, o cierto tipo de acciones en una clave antropológica que no necesariamente ocurren desde o se cultivan desde el lado de la historiografía tal y como se conoce en nuestro contexto, que yo estimo, y lo digo con absoluto respeto, que sigue siendo extremadamente conservador en términos de la producción historiográfica. Esto ha producido, sin embargo, un paradójico efecto, y es que pareciera haber una tensión en nuestro departamento, que creo que es una tensión que existe en la antropología histórica en general, como se produce en Colombia y no sé si en el mundo, y es cómo nos relacionamos con la historia. Vuelvo y digo, yo me siento un tanto incómodo en esto porque esencialmente mi lectura frente a la historia es una lectura antropológica de la historia misma, no es incorporar la historia al trabajo antropológico, que creo que de facto ocurre. Sin embargo, conforme el énfasis que se le da en el departamento, a veces uno lo que nota es que salen estupendas tesis en el área de antropología histórica, estupendas tesis de historia. Es decir, que a veces prima más las consideraciones etnográficas sobre asuntos que pudieran ser de índole antropológica, pero prima más una lectura metodológica histórica que propiamente antropológica. Y quiero indicarlo, quiero decirlo, salen estupendas tesis que me atrevería yo a decirlo, a veces son mejores tesis que las tesis que se producen en historia, mucho más prolijas, mucho más densas, mucho más ricas, pero que son tesis que a mi juicio siguen teniendo un enfoque fundamentalmente histórico. Al contrario, digamos, mi lectura tiende a ser un tanto más anárquica al respecto y me parece que se trata de ser, de justamente poner un poco en entredicho la presencia de la historia, no porque se le irrespete, sino todo lo contrario. Porque es tan fundamental que se trata de casi aprender uno a hacer el truco de quitársela para pensar el mundo desde otros lugares. Imaginémonos un mundo donde la historia no opera tal conforme las reglas que tenemos nosotros. Mi relación con sociedades amerindias, amazónicas o tanto más andinas en términos de los problemas que me interesan son justamente esos. Es decir, cómo a veces el salirse de la historia ha permitido la persistencia de formas de lucha o de formas de existencia que se escapan al registro histórico. Y en este sentido, al menos no me interesa mucho hablar de poder, no me interesa mucho hablar de Foucault, no me interesa mucho hablar de agencia o de ese tipo de cosas que hoy en día están muy de moda. Digamos, mi marco pudiera ser mucho más clásico, pero pues es justamente a la larga el mismo asunto, cómo hay un registro que por no poder ser leído históricamente, justamente pervive, y pervive como semilla en las sociedades amerindias, en las sociedades andinas, y permite justamente emergencias recurrentes que reactivan la vida de las sociedades indígenas y que sirven como recurso explicativo para asuntos tan distintos como las rebeliones indígenas, su obstinada pervivencia o inclusive su despertar después de siglos y siglos de que se les consideraran muertas. Lo cual es muy distinto a hablar, por ejemplo, de reetnización, que es un término utilitarista desde el lado histórico. Entonces, para sintetizar el asunto,
Quisiera incorporar de nuevo la palabra que traje a colación cuando hablé de la influencia del profesor Pineda y evidentemente de otros maestros y maestras, pero particularmente el trabajo del profesor Pineda, que me parece modélico en ese sentido y que condicionó cierto tipo de trabajos en ese horizonte. Yo creo que la antropología histórica, como yo la entiendo, es más un ejercicio de antropología simbólica. La historia en cierta medida se pudiera entender como el estudio del movimiento de los símbolos. Uno pudiera entender la historia como símbolo en movimiento para ciertos fines, a pesar de que esto resulte para otros tremendamente esotérico o metafísico. Pero, por un lado, se trata de entender la historia como un mito de Occidente y entender entonces la historia como una mitología tremendamente compleja, pero en cualquier caso como una de muchas mitologías posibles. Pero por otro lado también, en consecuencia, darle importancia a las explicaciones del devenir de otras sociedades, tanta importancia como para tener que compenetrarse con ese sistema, entenderlo en su minuta estructural para justamente entender ese devenir por fuera de la historia. Y creo que ese es el reto genuino de la antropología histórica, la capacidad de nuevo de entender las formas de devenir. Otros le llaman historicidades, pero eso ya es viciarlo con el término historia. Vamos a entender esa idea de devenir desde las categorías propias de otras sociedades. Desde eso que también el profesor Vasco nos enseñó, que se llamaba recoger los conceptos de la vida. Y eso tiene otro aditamento y con eso quiero terminar. Digamos, para ese ejercicio, a mi juicio, nunca ha sido un ejercicio meramente intelectual. Ese ejercicio es un ejercicio afectivo, es un ejercicio enormemente emotivo, de compromiso, valga decirlo porque importa, de pasión, pero es tanto más un ejercicio de incorporación. Mucho se discute si es posible hacer una etnografía del pasado o no, y hay muchos elementos en pro o en contra, y no necesariamente se trata de la figura más afortunada, aunque la considero bastante afortunada. Pero el punto es que yo creo que quien hace antropología histórica, ante todo, debe, en la medida en que ya ha sido capaz de hacer el truco de quitarse la historia para ciertos fines y pensar por fuera de la historia hasta donde le resulte físicamente posible, también está llamado a vivir en el entorno que se pone de estudio. Es decir, empezar a hacer trabajo de campo en ese entorno. Yo insisto mucho, si uno trabaja sobre el siglo XVI, uno tiene que ir a poner su tienda en el siglo XVI, empezar a sentirse en el siglo XVI, empezar a apersonarse tanto de ese mundo como que uno pueda percibir sus olores, sentir sus sabores, etcétera, etcétera. Alguien desde otro lado, desde una perspectiva histórica, dirá todo eso es ilusión. Pero yo creo que en este sentido el poder de la imaginación es categórico. Estas son disciplinas que nos compelen a aprender a imaginar y a cultivar la imaginación. Y una de mis críticas fuertes a los programas de historia es que la imaginación se vuelve anatema. Es algo que se aprende a no hacer, es que usted está imaginando. Al contrario, aquí se necesita imaginación, se necesita una enorme capacidad de imaginación, y esa imaginación se nutre con otras fuentes, digamos, con las fuentes que trae la música, con las fuentes que trae la literatura, que trae la iconografía, que traen muchos otros lugares que lo alimentan a uno y le permiten justamente incorporar ese mito. Hay algo muy chamánico, dijéramoslo ahí. Incorporar ese mito a través de vestigios, tener un contacto físico con otras realidades a través de meterse uno en un universo musical, en un universo literario, en un universo gráfico, etcétera, etcétera, que le permitan a uno de alguna manera ser una persona del siglo XVI para ciertos fines. Y yo creo que eso es lo que le aprendí al profesor Ayala. Ponernos a actuar el juicio de Rojas Pinilla, yo no sé si era su intención o no, pero justamente obligaba a ese acto, valga la redundancia, de actuación, de meterse uno en los zapatos de alguien en 1959. Tratar de incorporarlo en términos de sus gestos, de su habla. Por muy primario que fuera el ejercicio que ocurrió en el auditorio de la Facultad de Derecho, por un momento vivimos la ilusión de ser quienes éramos en el juicio de Rojas Pinilla. Y Rojas era Rojas, y el abogado de Rojas era Rojas, y la viuda de Gaitán era la viuda de Gaitán.
Y ese efecto mágico del teatro para estos fines es justamente, yo creo, que lo que resulta siendo el desafío mayor de eso que damos en llamar antropología histórica, esa capacidad de incorporación, de personificar, de imaginar y de ser capaces de representar siendo respetuosos de un universo característico, algo que trasciende la historia y que es en últimas pura y llana antropología. Muchas gracias. Bien, tenemos espacio para preguntas. Yo quisiera hacer algunos comentarios sobre las intervenciones. Evidentemente nos llaman a muchas reflexiones y a discusiones. Evidentemente hay posiciones contrapuestas o por lo menos vocabularios distintos. Y yo tengo, digamos, dos cosas pequeñitas que me gustaría incorporar como en la sopa que estamos haciendo. Bueno, una que digamos, solamente ha mencionado Carlos, pero que resulta importante por lo menos para quienes vivimos esa transformación y seguramente en una historia histórica de la antropología valdría la pena preguntarse por las razones fundamentales de la incorporación en algún momento dentro del pensum de antropología de los cursos de etnohistoria que se enseñaban como etnohistoria y que eventualmente se transformaron en los cursos de antropología histórica, pero esa es digamos una cuestión histórica sobre la antropología. Hay una otra cosa y es la mención que hace Carlos del profesor Abel López, me parece realmente relevante. Yo tengo ahora, como dicen los afortunados, tengo la fortuna de compartir por lo menos piso con el profesor Abel López allá en la Universidad Javeriana y de encontrármelo. El profesor Abel López además vive muy pendiente de esto, yo no sabía que lo grababan de estas cosas y él las ve. Un saludo a Abel desde acá. Pero Abel sí evidentemente hacía algo que tiene que ver con ese aprendizaje, yo no sé, con ese contagio de la pasión por el saber. Yo recuerdo mucho un gesto de Abel que es de lo que hemos hablado a veces, y es que Abel golpeaba los libros y le decía a uno, pasta dura. Y uno lo antojaba de leer eso y empezaba a contar el libro como un chisme y de pronto paraba y ya uno decía, toca leerlo. Y uno tenía, mis compañeros de generación, teníamos las listas de los libros que ponía a leer Abel para haberlos agotado, es decir, parte realmente de la finalización formal de la formación en antropología tenía que ver con haberse leído bien todos los libros que Abel presentaba en su curso. Hace un tiempo hicieron en la Universidad Javeriana unos seminarios ahí sobre la enseñanza y habló el profesor Abel López y creo que entendí por fin, digamos, cuál era la motivación, que yo también pensaba un poco que era que tenía contrato con la Lerner, pero había algo más, que es realmente bello, y es que Abel López dice que él hacía sus clases para los estudiantes promedio y malos. Los estudiantes brillantes van a seguir siendo brillantes, van a ser los que ya venían señalados y a quienes les va a ir bien. Las clases, al menos las que él hacía, tenían sentido porque apasionaba a gente que no venía naturalmente signada para apasionarse con la lectura. Y yo creo que ahí hay una profundísima reflexión histórica, o se podría hacer una reflexión sobre eso, y es, bueno, de nuevo, volver a esos lugares comunes de los de la generación del 92 entonces, y es preguntarse para quién escribe la historia, para qué se escribe la historia, pero en otros casos, quién enseña la historia y para qué se enseña la historia, o quién enseña la antropología y para qué se enseña la antropología. Y ahí hay cosas, a mi juicio, que deben reflexionarse sobre la forma en que se enseña la antropología, en la forma en que se enseña la antropología histórica. Y tiene que ver como con leer por debajo, mirar por debajo. Uno suele creer, al menos los más odiosos, que las clases son una enseñanza de clase, y es chévere que hubiese un profesor que asumía que su clase no era una enseñanza de clase, sino que era una clase para los que venían desclasados o para aquellos que no eran buenos estudiantes.
Me parece bacano pensarlo así, porque me parece que para esa gente es que vale la pena que exista la historia y que se enseñe la historia, sobre todo en una universidad pública. Eso es poner la historia al servicio de todos y que todos crean, que eso me pasó a mí, que todos creamos que podemos leer y que todos creamos que podemos hacer historia, por un lado, pero por otra parte, que es posible que esa superficie de la vida social esté encubriendo también unas otras cosas, como mencionaba Carlos. Y aquí va como mi segundo aporte chiquitico a esto, y es que cuando yo era estudiante de antropología no era tan consciente no era tan consciente, y eso es muy bueno, no era consciente de las pugnas por el poder entre los antropólogos, no era consciente de las grandes distancias políticas entre ellos. Entonces yo, como todo estudiante ñoño, quería coger lo mejor de cada uno, y al fin y al cabo terminaba haciendo, por supuesto hay una especie de sancocho con lo que mejor me parecía de cada uno, pero a mí me parece que eso, vamos, ahora no sé cómo sería la cosa, ahora lo pienso y es, al fin y al cabo, yo sí pude ver en esa formación que tuve, con esos profesores tan distintos, a una preocupación profunda por el tiempo, que es lo que me llevó a plantearme mis problemas como investigador. Y esa preocupación profunda por el tiempo tiene que ver ya no solamente con quienes cuentan la historia, sino ni quiénes cuentan la historia, ni para quiénes es la historia, sino cómo es la forma de la historia, si es que tiene alguna forma, la historia de aquellos que no están contados dentro de la historia. Otras formas de la historia u otras formas del tiempo. Y a mí me parece que eso estaba ahí, o yo lo sentía así, latente, en Vasco, en Pineda, en François Correa, en el profesor Guillermo Páramo Rocha. Y de ahí es que algunos empezamos a beber preocupaciones. Entonces, ahí están, digamos, esos tres comentarios. Ahora, ¿quiénes quieren? Buenas tardes, me gustó mucho la intervención de los profesores. Yo también pensé como en el mito y en aquello que es, digamos que no ha tenido la hegemonía dentro de la historia. Entonces, y siempre, digamos, al hacer como mi trabajo etnográfico o al escribir, también pues recuerdo mucho de Derrida, ¿no? En cuanto a que cuando uno escribe en lo dicho, también como mata, ¿no? También deja otras cosas. Digamos que la historia maneja una virtualidad, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la significación, digamos, más importante, la verdad o el significado social? Digamos, si pensamos en la figura de Cristo, si realmente la crucifixión fue o no fue. No sé si el antropólogo que trabaje en antropología histórica merezca también pensar en algún referente ético, no digo que principio porque también es un sujeto, ¿no? En algún referente ético para describir esa historia que está observando o que quiere recordar. Y la segunda es sobre la capacidad de predecir en la antropología histórica. Digamos que a veces vemos un variopinto de una realidad presente, cómo la asociamos, y recuerdo también Hegel que decía que en un análisis que hace pues la filosofía de la historia, que la filosofía es como el búho de Minerva que llega en la noche y que es al final que puede analizar los hechos que pasan. ¿Qué pasa con esa proyección? ¿Se puede hacer en la antropología histórica? ¿Qué pasa con esa diacronía que vemos y su relación con el todo, digamos, con el todo de esa comunidad, de esa sociedad? Sí, esta pregunta es para el profesor Páramo. ¿No podríamos incluir dentro de esos eventos definitivos para tu generación? Desde luego soy de una generación, ¿no?, diferente, bastante anterior, pero dentro de esos eventos que tú marcas
la celebración del quinto centenario, la Constitución del 91, que evidentemente son supremamente importantes, ¿no podría incluirse también un evento internacional como el derrumbe del campo socialista, que considero que fue una carga de profundidad pues a todo lo que tú llamas las mitologías de Occidente, y a una de las mitologías de Occidente más no sé, más representativas, una mitología más mítica de Occidente, como fue pues la experiencia del socialismo. Carga de profundidad que pienso yo a las ciencias humanas en general, estuvo acompañada por ese proceso de la llamada posmodernidad, y como más específicamente por el postestructuralismo, que relativiza prácticamente que todo tipo de discursos, es decir, que relativiza la palabra, los discursos, los relatos, que pienso yo que crea una nueva base para las ciencias humanas, que incluso hoy en día yo siento que todavía no ha sido tomado con suficiente fuerza, con suficiente conciencia, con suficiente claridad, el resultado de esa remoción pues de nuestras bases constitutivas en cuanto al lenguaje que manejan las ciencias humanas. Eso. Bueno, yo sí quisiera hablar sobre la verdad. Yo no creo que la verdad exista, gracias a Dios, ya nos tocó otra época que aquella de la objetividad y los discursos, pues no, yo creo que se hacen son interpretaciones, hay que ser consciente de que uno hace una interpretación. Lo que sí pasa, y es una trampa en la que solemos caer, yo soy más clásica, yo soy muy clásica que Carlos, es que de alguna manera la fuente, lo escrito, y yo creo que ahí sí toca tener mucho cuidado, se vuelve como el testimonio real, ¿no? el testimonio de verdad. Pero creo que eso es algo a lo que tendemos, ¿no? Y es por nuestra formación occidental, ¿no? Creer que lo que está escrito dice la verdad, y lo que dice la gente no necesariamente es así. Pero esa construcción que uno hace como investigador no creo que sea una construcción de verdad hoy en día. O sea, es una interpretación, es una forma en que tú analizas un problema con todo lo que tú eres, ¿no? Y con toda tu historia. Creo que eso era lo que quería hablar al respecto. También me llamó mucha la atención tu pregunta sobre la verdad, y sí, es una cosa que yo también me pregunto, pues me he preguntado cuando escribo mi tesis, y cómo va a quedar como un documento, y pues estoy produciendo un documento que eventualmente mejor dicho, es un documento histórico. Y sí está por otro lado también como confiar un poco en el lector y en la capacidad de los lectores que eventualmente llegarán a él de ser críticos frente al documento, pero también está la responsabilidad de ser lo más claro y lo más sincero posible con la información que uno tiene en campo y ponerla ahí. Pero eso también a mí me ha traído problemas, porque es que termino yéndome en aras de ser muy clara con la información, termino yéndome por las ramas con el fin de decir, bueno, de pronto esto le sirve para la persona que lea para decir sí o si no, lo que yo digo eso no es, pero entonces eso también hace que el texto sea un poco complejo de leer. Si uno pues puede hacerlo, pero tiene que saberlo hacer muy bien. Y también la pregunta por la verdad y lo que está escrito, sobre todo en tiempos de internet y en tiempos de acuerdos de paz, es una cosa que también me asalta a mí todos los días, y es porque también ver un poco como qué tan críticos somos con lo que está publicado. Es que ahora publicar es muy fácil. Sí, todo está quedando registrado. Casi todo lo que hace uno en internet, si usa redes sociales o así no use redes sociales, o lee Wikipedia o ve las noticias en los periódicos, registrar información ahora es una cosa de todo el mundo, lo cual no quiere decir que antes tampoco haya sido
pues que no haya otra forma de hacerlo y que no, en otros lugares no exista maneras distintas, no escritas, de registrar información. Pero sí es una cosa, pues como que me asalta, quería como compartir un poco eso también. Yo comenzaría por la segunda pregunta para volver a las dos iniciales, por la tercera, perdón, para volver a las dos iniciales. No, a ver, dos asuntos. Evidentemente el derrumbe del bloque socialista creo que fue de manera consciente o inconsciente, explícita o implícita, determinante para nuestra generación, para mi generación, por muchas razones de índole de nuevo, pues coyuntural, personales, existenciales, para otras un tanto más de más amplia escala, pero que en términos de la vida de la Universidad Nacional yo creo que también produjo una serie de frutos característicos y muy autóctonos. Digamos, yo creo que hubo ahí una tensión fundamental que hasta cierto punto sigue estando presente, aunque cada vez pues de maneras menos gesticulantes. No creo que haya habido tampoco mayor remoción desde entonces en los debates que han condicionado la vida intelectual del departamento y cierto tipo de respuestas y de la universidad en general. Pero a ver, lo que eso dispuso para mi generación fue un dilema, pero también un curioso diálogo. Yo creo que en el orden de las cosas, dentro de una circunstancia, a mi juicio, enormemente trágica a la postre, en el sentido literario de la palabra tragedia, y literal de la palabra tragedia, como fue ese eclipse de 1989, también implicó cómo asumir dos fuerzas en tensiones aparentemente opuestas. Digamos, si hablo yo particularmente de mi experiencia, porque estuve muy vinculado con la militancia izquierda en la universidad en mi época de estudiante. Por un lado, implicaba asumir una militancia sobre un corpus teórico e intelectual que a la postre resultaba siendo irónicamente extremadamente conservador. Digamos, en los años 90 asumirse o acercarse al marxismo era curiosamente ser muy conservador. Pues claro, era hablar justamente de aquello que supuestamente había caído, de aquello que estaba mandado un tanto, inclusive se decía mandado a recoger y se hablaba del fin de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también, aunque no llegó tanto el tsunami a nosotros, pero pues también esta fue la era de Fukuyama, era de decretar el fin de la historia. Pero por otro lado, evidentemente, eso sí permitió cierta liberación del dogma que permitía ver las cosas con un poco menos de reverencia y desde miradas un tanto alternas. Y digamos, a mi generación le tocó mucho un asunto que es muy interesante y era tanto la pugna como la conjunción de Marx y Foucault, por ponerlo en términos de emblemas, ¿no? Tanto así que terminó constituyéndose esa fértil iglesia Foucaultiana que llega hasta nuestros días. En nuestro departamento y en esta facultad, y a veces es iglesia Foucaultiana burdiana, que es una especie de reforma reformada. Y tremendamente desconfiada de ese otro tipo de grandes mitologías y relatos, pero también implicaba, vuelvo y digo, en la medida en que uno estuviera alineado ideológicamente, rescatar y preservar todavía esas discusiones que se daban en el seno del marxismo y orientarlo hacia asuntos que eran más de índole continental o nacional, con respecto a la causa indígena, con respecto al problema nacional, con respecto de nuevo a ciertas interpretaciones de la causalidad en la historia, que yo creo que a la postre también resultaron siendo muy interesantes. Yo quiero volver a resaltar, porque es curioso que en un debate sobre antropología histórica este personaje que mueve tantas pasiones saliera a relucir, pero yo quiero resaltar la influencia de Vasco en muchos y muchas de nosotros. Vamos, por razones que trascendían ser vasquista de estricta observancia, que yo nunca lo fui ni nunca lo he sido,
pero hay ciertos elementos de las discusiones que trajo Vasco a colación que me han resultado a mí, y no creo ser el único, enormemente estimulantes e influyentes en discusiones relativas al pasado. Vuelvo y digo, por un lado, ese insospechaba ni mismo que uno pudiera aprender de él y que fue fundamental tomar en serio eso. Ahorita volveré a hablar de tomar en serio, pero por otro lado, encontrar también en esos núcleos ideológicos que aparentemente se habían derrumbado algunas respuestas muy interesantes que estructuralmente servían para entender fenómenos en otras dimensiones, en otras latitudes o en otras dimensiones. A mí me parece que tal vez por una simple conjunción fortuita, resultó que Vasco supo servirse de un corpus teórico adecuado para entender problemas de las sociedades amerindias y de las sociedades andinas. Y yo sí creo que, bien visto, si uno se adentra en ese cuerpo teórico, hay muchas respuestas en Mao que le sirven a uno para entender asuntos de las sociedades andinas, y no porque sea ni maoísta ni militante maoísta, sino porque existía cierto tipo de apercibimiento profundo de problemas culturales que eran consonantes en las sociedades para las cuales hablaba Mao y problemas de las sociedades andinas. Y yo creo que eso también está ahí, ahí también se puede explicar el inusitado éxito de Sendero. Sendero era lo menos andinista, indigenista posible, pero a la larga, curiosamente, hay una consonancia de explicaciones estructurales que sirvieron para explicar asuntos de las sociedades andinas y de su propia idea del devenir. Entonces, digamos, creo que en el orden de lo que nos tocó esa tragedia, pero nos sirvió como un acicate estimulante para conciliar dos fuerzas. Por un lado, todavía ese acervo conservador que fue enormemente formativo, pero por otro lado, adecuarlo a situaciones latinoamericanas o colombianas que salían un poco del libro de texto y que permitían también ser esclarecidas a la luz de otras discusiones, de esas que luego genéricamente yo siempre he pensado que es un término enormemente gaseoso, postestructuralista, pero pues que evidentemente permitían emplazar esas discusiones desde otros lugares y que después se fueron nutriendo de otros distintos estímulos. Y de nuevo que permitió también reformular una pregunta o redireccionarla, justamente por esa tensión en mi generación, y que probablemente no era solo de mi generación, pero que fue muy fundamental en mi generación, y yo siento que ya no es fundamental para la generación presente. La pregunta era: ¿la antropología para qué? ¿La antropología para quiénes? Yo creo que de esa pregunta también derivaba una pregunta sucedánea, que era: ¿la historia para qué? ¿La historia para quiénes? ¿Qué verdad? En un mundo de verdades plurales y conjurando el perverso ideal del todo vale, pero sí de que hay verdades paralelas en mundos paralelos, pues el punto era también qué lugar tiene ahí, político inclusive, el trabajo histórico, el trabajo antropológico histórico. Es decir, deslumbra uno con su pericia de sabueso en el archivo, mostrando a veces que las reivindicaciones históricas de una sociedad indígena no son tales y que todo es a la larga un artilugio y una mala lectura del archivo histórico, una lectura tendenciosa. O al contrario, uno reconoce que también hay una idea distinta del devenir profundamente acorde con su mundo posible, que se desvirtúa si uno la lee históricamente. Y eso es un dilema que sigue presente. Yo creo que en buena parte de los trabajos en antropología histórica están en esa tensión de hacer el trabajo bien hecho históricamente, de alguna manera conjurando y deshaciendo la ilusión y mostrando como una ilusión, como algo hechizo, como algo malintencionado, inclusive por parte de muchas sociedades indígenas, sus propias teorías sobre el devenir, o uno reconoce que también hay verdad en los sistemas propios y es consecuente con estos. Yo he tenido últimamente una discusión muy amable, muy amistosa y muy estimulante con varias y varios colegas sobre esto en el ICANN, invitados por Marcela y por Jorge Gamboa, pero ya le comentaba en otro escenario a varias y varias estudiantes, pero vuelvo y digo, tuvimos una discusión con un colega sobre qué significa tomar en serio.
¿qué significa tomar en serio? Y él me decía, en algún momento, es alguien que trabaja y tiene estupendos trabajos arqueológicos y etnohistóricos en la sierra, o antropológico-históricos en la sierra, y decía, es que cuando mi amigo el Mamo me dice que él tiene el trueno en el rayo, pues yo no puedo sino decir, eso es una metáfora. Yo francamente no soy capaz de creerle que tiene el trueno en el rayo. Mi postura antropológica histórica es que yo le creo que tiene el trueno en el rayo. Digamos que eso no es metáfora, que eso no es una figuración, que inclusive hay verdad cuando uno toma en serio las mentiras de alguien. Es decir, para que uno entienda que una mentira es porque uno da por hecho que existe un marco lógico característico que lo muestra como mentira, como ironía, como paradoja, lo que fuera. Y yo creo que la antropología histórica aquí, que a mí al menos me llama, es la que toma en serio a esas sociedades con las que trabajo y que por ende neutraliza esa idea del mito como fábula, como historia ilusoria o como historia fantasiosa, que ahí hay un sentido, y ese sentido no simplemente se esclarece tamizando el mito en un cernidor para que queden las pepitas de historia y lo demás que se cuele hacia el mito, ¿no? Sino que hay una lógica ahí que la imbuye y que es justamente esa lógica de la historia, para qué y para quién. A mí no me interesa desvirtuar las teorías propias del devenir, al contrario, me interesa es más bien tratar de entender y compenetrarme con sus mecanismos particulares. Por ende, sobre la predictibilidad en el ejercicio de la antropología histórica, como a veces también se ha presupuesto el cometido a generar modelos predecibles en la historia, eso conforme el modelo yo me atrevería a decir que interesa o no interesa. Pero lo que sí tengo claro, al menos de cara a lo que yo he podido en lo que yo he podido incursionar sobre las sociedades andinas y sobre las sociedades amazónicas hasta cierto punto, pero hoy en día pues las sociedades andinas son las que me desvelan literalmente, es que la mejor forma de predecir en lo que importa las estructuras del devenir de las sociedades andinas es justamente estudiando su pasado, porque el pasado histórico para las sociedades andinas es su presente. Porque lo que ocurrió es justamente lo que está adelante, es lo que fue y lo que sigue y lo que viene en un tiempo espiralado. Y que en esa medida, digamos, eso establece ciertas secuencias que son recurrentes, que reemergen, que son distintas, pero que son iguales. Pero eso implica justamente asumir unos modelos de devenir que son distintos al orden histórico, que al contrario, la historia es tremendamente... Lo que es irónico en la historia en Occidente es que la historia está hecha para ser impredecible. Y está hecha para ser impredecible porque está sobre un modelo en el cual nada aún está escrito y uno nunca se baña dos veces en el mismo río. Es un río de incertidumbres. Uno puede llegar a axiomas tan célebres y tan sabios a veces como el muy inventado de Marx de que la historia primero se ejecuta como tragedia y luego como farsa, pero más allá de identificar esas situaciones a posteriori, digamos que así, es muy difícil que la historia en Occidente asuma verdaderamente la responsabilidad de predecir lo que va a ocurrir, si al caso establece algunas tendencias. Yo creo que en otros sistemas de devenir sí es posible, en el mejor de los sentidos, adquirir cierto grado de predictibilidad. Bien. ¿Preguntas o intervenciones? Buenos días. Me sentí convocada y muy bacano porque yo también entré a estudiar en el 91, claro que muy tarde, con respecto de mi cronografía, digamos, pero bien. Bacano, pues sí, tener cosas que compartí incluso sin darme cuenta. A mí me da pena con la compañera que está en la mitad, pero yo tengo que decir una cosa. Con respecto de lo que dice la compañera que está al lado cuando habla del psicoanálisis, ¿cierto? Entonces, digamos, tomando esa palabra que es una verdad ineludible, la compañera que está en la mitad dice que la verdad no existe gracias a Dios y me parece espantoso lo que está diciendo. Y entonces acudo al saber del psicoanálisis en el sentido de que el inconsciente siempre demanda satisfacción, entonces uno no sabe qué hay detrás de
de ese dicho de la compañera, ¿sí? Estaríamos condenados si no pensáramos que la verdad existe. El hecho de que no podamos entender, dar cuenta de todas las cosas, no quiere decir que las cosas no ocurran. Eso sí es un infinito, un campo infinito de lo que nadie puede dar cuenta, y mucho menos la historia con su modo de encontrar unos supuestos y escribirlos para que los demás los tomemos como una veracidad, ¿sí? Más bien lo que la compañera dice nos estaría remitiendo inconsciente o conscientemente al mundo de Dios, o sea, al mundo del oscurantismo, que es no saber, que es los actos de fe. Y Nietzsche decía, y eso yo creo que ustedes también lo tienen que saber, que la fe es para quienes no quieren saber nada de la verdad. Entonces, ojo y cuidado. Bueno. Lo que yo sí creo, o sea, hay que tener cuidado cuando digo que la verdad no existe. O sea, cuando yo escribo un texto, ¿cierto? Es el contexto en lo que estoy respondiendo. Cuando yo escribo un texto no creo que estoy diciendo la verdad. Y eso me parece bastante prepotente. O sea, si yo escribo un texto sobre cómo sucedió el proceso de congregaciones en el siglo XVI entre los indígenas muiscas, yo doy una interpretación que es la mía. Pero eso no quiere decir que lo que yo estoy diciendo sea la verdad. Es lo que a lo que yo me quiero referir. Porque yo no puedo decirlo, o sea, ni viajo en el tiempo, ni tengo cámaras, o sea, y me parece que a veces los historiadores somos muy prepotentes con eso. O sea, yo tengo la verdad, yo le puedo decir, y tú lo acabas de decir, y es súper importante, yo puedo decirle lo que pasó. El otro se equivoca porque no miró el documento de archivo, eso pasa, él no miró el documento de archivo que tocaba, yo sí lo encontré. O sea, yo tengo el documento que explica, ¿cierto?, por qué los muiscas perdieron la lengua en el siglo XVII. Y me refería más a eso, y pues perdóneme porque creo que fui malentendida, y creo que era más a esa actitud de prepotencia que puede tener un poco el saber occidental que nosotros reproducimos frente a la fuente escrita, frente a la forma de reproducir procesos históricos, y eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo. O sea, existen otras formas de construcción de la realidad y de los procesos históricos que vistos desde Occidente parecen falsos. Y yo lo he visto en los archivos, o sea, yo puedo ver un proceso histórico en una comunidad indígena, no voy a decir cuál, y me puedo jalar pero entonces dijeron mentiras, están diciendo mentiras, y yo veo las fuentes, me dicen una cosa, no creo. Entonces son temas delicados en ese sentido, ¿no? Eso era lo que quería decir realmente, qué pena que no me expliqué. Bien, pues muchas gracias a Natalia, a Marcela, a Carlos, a todos los asistentes y a posgrados de la Nacional por este tipo de eventos.